Leticia Calderón Chelius es doctora en Ciencias Sociales, profesora investigadora del prestigiosísimo Instituto Mora y colaboradora de este espacio para Fortuna Nuestra. Y esta noche en su sección, La política de la política, nos habla acerca de la noción de hospitalidad. A ver, Leticia. En esta ocasión les quiero platicar un poco de una noción que viene mucho a cuento de la situación que está ocurriendo en nuestro país, que es la noción de hospitalidad. Fíjense que se han empezado a dar, producto del nuevo escenario mexicano que tiene que ver con la migración, el tránsito que está ocurriendo en nuestro país de manera más visible, pero no inusual. Y ha habido reacciones de xenofobia que tiene que ver con un rechazo ignorante, un rechazo por desconocimiento a población que ni siquiera conocemos. Hay algunos grupos, les decimos grupos de odio, que en las redes sociales, puede ser en el YouTube, puede ser a través de correos, de WhatsApps, se están enviando mensajes muy agresivos en contra de población, específicamente en este caso extranjera, para reaccionar de una manera, pues se convoca agresiva, lo cual es absolutamente ilegal en nuestro país, a renegar de esta población que está cruzando por territorio mexicano. Entonces, saliendo un poco de esto, yo creo que vale la pena reflexionar sobre algunos de los conceptos que nos hacen humanidad, nos hacen civilización, y uno es muy interesante porque es el concepto de hospitalidad. En términos si nos fuéramos al origen, esta noción de hospitalidad tiene una raíz más religiosa, más cristiana, y justamente en un país además, que con una parte fuerte de religiosidad, pues tendría que ser la conducta que en principio ubicara la filantropía, la noción de ofrecer al otro, de entregar al otro cuando el otro está desamparado y necesita ese apoyo. Pero esta noción tiene sus asegúnes porque ha ido cambiando y ha sido discutida largamente en términos de filosofía y sobre todo en términos políticos. ¿Por qué? Porque actualmente esa noción más de corte religioso, más de corte humanitario, decía yo, tiene una parte profundamente política en el sentido de que hablamos de la hospitalidad como una actitud cívica. Es decir, no un acto solamente de fe, no un acto de entrega al otro, sino sobre todo de una obligación moral, ética y política de cumplir con una serie de preceptos que las naciones contemporáneas democráticas pues nos hemos dado a nosotros mismos. Y en ese sentido les comento que esta noción entra en una discusión cuando no es solo una perspectiva personal, que cada quien haga o no haga uso de esa actitud para con otros, sino cuando se vuelve una política pública. Y ese es el punto en el cual la mayoría de los países desarrollados, democracias, incipientes si ustedes quieren, pero que tienen ese principio, empiezan a instrumentar cierto tipo de políticas para permitir que la noción de hospitalidad deje de ser solamente una cuestión de buena voluntad o buena hondez, si ustedes quieren. Tiene que ver sobre todo con no caer en su antítesis, que es la hostilidad. Tenemos dos puntos en los cuales la sociedad, y mucho ahí llevada por las normas que nos rigen, pues busca que se den una serie de posibilidades para quien necesita de esa hospitalidad, que generalmente en este caso se piensa en población no oriunda, no población que se supone que cuenta con una serie de derechos porque es miembro de un colectivo, miembro de una comunidad política, un país, y cuando alguien no lo es, requiere de esto que es, digamos, un reconocimiento adicional que pasaría por las políticas de hospitalidad. Entonces, una de las cosas interesantes que entra aquí es que a veces cuando se piensa en dar hospitalidad, se considera pues como una cuestión en la cual yo te doy mi casa y te albergo, ¿no? Un poco en esta idea de hospicio, cuando realmente en términos de política pública pues se piensa en naciones, se piensa en países, se piensa en estados, y por tanto no podemos hacer un símil o no podemos hablar de casa como nación, porque la casa es una propiedad privada y la nación es un concepto que tiene que ver pues con una cuestión de soberanía mucho más amplia y no podemos homologarlo. Creo que aquí hay alguna serie de elementos que hay que tomar en cuenta porque miren, puede alguien no querer ser hospitalario como principio y como voluntad personal, pero lo que no se puede y no se debe, y sobre todo incluso puede llegar a ser ilegal, es tirar la primera piedra. No hay un punto en el cual de pasar de la hospitalidad a la hostilidad se justifique, porque justamente estamos en un tiempo en el cual
pues se nos apela a cambiar esta lógica, a cambiar esta visión de mundo, y creo que pues se puede contribuir mucho más, incluso no siendo hospitalario, pero no siendo hostil y denigrar al otro. Muchas gracias. Gracias, Leticia.